Muy bien. Bien. A ver, ¿algún comentario? Le pones para hablar. Hablar usted. Aló. Aló, doctor. Sí, sí. Me van a indicar, por favor, su nombre y apellido y pueden comentar brevemente, ¿no? Para dar tiempo también a todos los participantes que hayan trabajado, hayan leído y tengan opiniones respecto a este documento. Vamos. ¿Quién es usted? Constantino Queso. Constantino Queso, el licenciado Constantino Queso. Adelante, licenciado. Ojalá que no se moleste también. No, ¿cómo me voy a molestar? Ya, ese sería mi segunda intervención, ya estaría cumpliendo. Ya. Ya, No, tocando no, el tema, yo voy anotando, yo voy anotando. ahí, Tengo la libreta aquí en la mano. Adelante. viendo el informe de Buslan, Sí, he podido evidenciar que los americanos contaminan 500 veces que un hindú. ¿Esto qué quiere decir? Que Y eso no mientras más decía contamina tú, Estados Alan. Unidos, tiene más Eso no réditos. decía. sí. A medida que hagamos ¿Qué desaparecer has el leído, exterior, Alan? Me han hecho meter la pata, los eh, hindúes, dice. las ciudades Americano. se vuelven potencias en Americanos Estados Unidos. contaminan más que los A hindúes, ver, dice. ¿Y perdón, dónde está perdón, eso? licenciado. Licenciado Queso, si ¿Sí? puede, hay alguien que está con su micrófono, a ver, de los participantes, si puede desconectar, por favor. Es una participante, una señora. Ya. A Y ver, viendo ese aspecto, sí, lastimosamente hay que ver la necesidad de contaminar el medio ambiente. Si Bolivia quiere ser un ejemplo, le pongo, una potencia, necesariamente tienes que empezar a contaminar para estar a la par con Estados Unidos. Eso he notado en la parte intermedia del informe. Y ya. también establece, para tener un equilibrio en la naturaleza, debíamos existir en el planeta aproximadamente 10 millones de personas. 10.000 millones. Sí, Ya. pero se deja un margen de no sobrepasar los 30 millones. Esto con el fin de no alterar el ecosistema. Sí. Bueno, este dato fue dado en el año 90, ¿no? Según que menciona. Ujú. Eh, también he podido evidenciar dentro del informe eh, la necesidad de convivir con la naturaleza, que lo llama como ecoregiones. Ujú. Y también ¿cómo se dice esto? Un control de las especies vivas y la energía de las Dice, no materias se pudo primas. detectar su Y altavoz. también nos dice el tema de, eh, existen unos parámetros Solo tú. donde se han tomado que el 0.1%, bueno, existe la explotación de la madera controlada, solamente el 0.1%. Ujú. Y Sí. eso hace ver que la naturaleza, como dice, de aquí a unos póngales, no especifica en el informe, que muy pronto vamos a sufrir con escaso de oxígeno. Esto nos va a generar que tengamos que caminar Mm. o si quedas con nuestro tanque de oxígeno, ¿no? Eso he Sí. podido, bueno, un pantallazo, ¿no? Lo que he visto. Ya. Ya, licenciado. Doctor, si me Constantino. permite. Doctor, buenas Gracias. Buenas noches. noches, doctor. Ya. La señora primero, ¿su nombre? Doctor, buenas noches. Gracias. Loida Guaita, doctor. Loida. Ya. Muy interesante en principio el artículo porque evidentemente el autor trata de interpretar de diferentes puntos de vista el concepto en sí, porque el concepto en sí abarca diferentes situaciones que comprometen a que los seres humanos puedan manejar una sustentabilidad de sus recursos naturales y así para ello no comprometer el futuro de nuestros nietos, hijos, como dicen. Habla de términos muy importantes que la verdad deberíamos de poner como temas de debate, porque
él nos dice, ¿no?, que nosotros estamos hipotecando el futuro de nuestros hijos, ¿no? Incluso maneja un término de canibalismo. Entonces, y en cierta medida es evidente porque pasa esto hoy en día. Por otra parte, nos dice que el concepto de desarrollo sostenible nos tiene que llevar a pensar de que prácticamente es irremediablemente normativo, es decir, nosotros tenemos más obligaciones, ¿no es cierto? O sea, tenemos más, debemos, como él maneja ese término, que derecho como tal. Por otra parte, también nos dice de que evidentemente, ¿no?, el hecho de que haya un crecimiento elevado va a dar lugar a que exista un impacto devastador sobre lo que es la bioesfera. Entonces, de hecho, vamos a ir siempre en contra de nuestros, del concepto que vamos a ir hipotecando realmente el futuro de nuestros nietos, hijos, en fin. Por otra parte, también él hace mención de que se hacen una serie de interrogantes, ¿no? Dicen, ¿no? Porque yo recuerdo que usted en la anterior clase decía, ¿qué derechos básicos debemos satisfacer? Entonces él también se interroga sobre eso, qué derechos básicos y en qué medida se debe satisfacer. Y también otro término que no recuerdo que habla, algunos privilegios que debemos también satisfacer. Entonces yo me interrogaba y decía, bueno, los derechos básicos que debe satisfacer son los derechos primordiales que están establecidos como a nivel internacional, ¿no es cierto? El derecho a la salud, la educación, en fin. Y por otra parte también habla de un término muy importante, o mejor dicho, toca 6 principios importantes, o lo llama también como criterios, los cuales va desglosando de manera muy ampliamente para hacernos entender en qué consiste cada principio. Y entre esos a mí me llamaba la atención el principio de vaciado sostenible. O sea, prácticamente nosotros estamos haciendo eso, y un vaciado, pero no es sostenible, sino es un vaciado insostenible desde mi punto de vista. O sea, a eso hemos ido apuntando desde el momento en que empezó más que todo la revolución industrial, ¿no? Por otra parte, también hace énfasis en un término muy importante donde dice que el concepto en sí de desarrollo sostenible debe incluir los términos éticos y políticos, ¿no? Entonces también nos tiene que llamar la atención hasta dónde querían denotar estos términos él. Y hay una pregunta que yo tengo, entonces, nosotros dice que nosotros, el autor dice que no estamos haciendo un consumo actualmente antisocial e inmoral. Entonces, desde mi punto de vista, es efectiva este pensamiento que él tiene, porque la verdad es antisocial, ¿no? Y también es inmoral, porque tenemos que netamente tener muchos valores, o sea, como por ejemplo el hecho de la empatía con la naturaleza, porque dejamos de lado a la naturaleza y nosotros no la respetamos en sí, ¿no? Y concluye con un concepto muy importante él, y dice que el desarrollo sostenible para él es un proceso sociopolítico y económico, cuyo objetivo es la satisfacción de las necesidades y aspiraciones humanas, cualificando por 2 tipos de restricciones. Y ahí maneja la parte ecológica y la parte moral. Entonces nos llama a reflexionar desde diferentes ámbitos este autor, ¿no? Partiendo del concepto que nace en ese informe. Eso, doctor, gracias, ¿no? Muy bien, licenciada Guay, muchas gracias. ¿Alguien más estaba? Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Nombre? Le habla Marco Antonio Canedo. Adelante. Ya, muchas gracias, doctor. Sí. Bueno, importante la lectura que usted nos proporciona en relación, ¿no?, al objetivo de reflexionar sobre los aspectos que debemos tener en cuenta en relación al desarrollo sostenible, ¿no? Este estudio se enfoca prácticamente en la definición de desarrollo sostenible a partir del informe Brownland, que básicamente describe 2 criterios, ¿no?, que es el de la satisfacción a las necesidades y por otro lado el desarrollo sostenible como tal, ¿no? Entonces, a partir de una asimilación también con el concepto de sustentación,
indica de que bueno, el desarrollo sostenible estaría determinado por la cuestión político-social y a la vez ecológico, ¿no? Entonces, el autor menciona de que estos dos criterios son los que constringen básicamente el concepto de desarrollo sostenible. Ujú. Y algo importante, ¿no?, a resaltar de las cifras y demás que expresa en relación a los diferentes estudios, y menciona de que la presión que se ejerce sobre los recursos naturales y el suelo es bastante alarmante, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, enfoca el concepto de sustentación, en el que, bueno, básicamente dice que este concepto se daría a nivel mundial, ¿no? No se podría llevar a cabo en determinados países, o no sería cosa solo de un país, porque esto se ve limitado por las fronteras que imponen los países, y que, bueno, si se quiere avanzar en el desarrollo sustentable en este sentido, bueno, tendría que regirse a políticas internacionales o ser algo global, ¿no? Ujú. Ya, ok. Algo Muchas gracias. importante es, ya, gracias. Gracias, licenciado Camilo. A ver, ¿alguien más? Buenas Doctor, noches. yo Buenas noches, noches. doctor. Con un tiempo algo corto, Sí, cortito como pata de enano, doctor. ya. Mi nombre es Omar Amílcar Choque González, de Tarija. Ujú. Estamos realmente preocupados en esta parte del Chaco, principalmente por un tema que estábamos tratando el otro día, Sí, que era el incendio. sí. Nuestra zona más, la que nos provee de toda la parte del aire Mm. y la parte de nuestros animales, inclusive la parte de la fuente principal del agua, como es el Aguaragua, está incendiándose. Ujú. Y realmente, al parecer, hacemos hoy, los que administran la parte política, hacen oídos sordos a veces de estas necesidades que estamos viendo. Mientras veía eso de las noticias, mientras era sofocado por el aire, leía el artículo. Y me Ujú. pareció un artículo realmente interesante porque aborda el estudio de dos elementos centrales. Primero, el concepto mismo de lo que era el desarrollo sostenible, y dos, cómo tiene que cambiar la parte de los países más desarrollados, la parte norte, y Ujú. cómo también nosotros tenemos que coadyuvar a esta parte desde nuestra perspectiva. Al Ujú. parecer nos han metido en la cabeza que nosotros necesitamos todas las cosas que ellos tienen para tener Desarrollo. ese desarrollo, ¿no es Ujú. cierto? Y Sí. no, es decir, no importa cuánto tengas, si dañas a tu hermano, la cuestión es tener dos casas, dos autos, dejar todo arreglado, sin importar lo elemental. Ujú. Al ver esta situación también veía, por ejemplo, lo importante en el texto. Lo que se debe cuidar realmente es la naturaleza misma, el peligro que están sufriendo nuestros sistemas naturales, ¿no? Hablo de la vida en la tierra, esencialmente en todo lugar, en nuestra querida Bolivia, en todo lugar tenemos esa necesidad. Ujú. La atmósfera cada vez más contaminada, el agua, que va a ser, se señala que el agua va a ser el motivo de una guerra, no solo a nivel de hermanos, sino también a nivel de países y del mundo. El suelo, explotar sin cuidar, hay plantaciones que se hacen dañando el ecosistema y dejando a la tierra inútil durante mucho tiempo, con tal de ganar y lucrar con esa situación, ¿no? Y también la parte de los seres vivos. Hoy en día no tenemos un inventario, decimos protejamos, pero no tenemos un inventario de cuántos seres vivos tenemos. Hoy en día en la zona del Amazonas es increíble cómo existen especies que aún no han sido catalogadas como descubiertas.
Ujú. que son especies que nos ayudan y realmente determinan pues la subsistencia de nosotros, y nosotros estamos exterminando con todo sin interesarnos ya el futuro que pueda tener nuestras futuras generaciones y nuestro planeta en sí. Ujú. Entonces, me quedo con eso, doctor. Gracias. Se debe hacer un cambio sociopolítico y económico, pero a partir de abajo, Ujú. de la gente, porque la planificación está dictada por arriba y siempre va a ser, como decía aquí el texto, se confunde mucho el concepto de lo que es desarrollo sostenible o sustentable con crecimiento sostenible. De eso se agarran los que se denominan pensadores y políticos para usurpar y dañar a la tierra, ¿no? Ujú. Y es lo que está pasando. Se aprovechan algunos y realmente estamos matando al planeta poco a poco. Los que Muy bien. pudimos estar, por ejemplo, en México, no se puede respirar. Es Ujú. impresionante, sofoca. Y hoy lo sentí eso cuando se respira ese aire contaminado, ¿no? Y los animales quemados, es impresionante lo que está pasando en esta zona. Muchísimas gracias, doctor. Muy Buenas bien. Muchas gracias, licenciado. Doctor, ¿puedo participar? Sí, Doctor, adelante. buenas noches, por favor. Doctor, buenas Noches. noches. Le habla Willy Chino. Willy Chino. ¿Ya? Buenas noches. Eh, Voy a solo hablar de sostenibilidad. Creo que habla de la situación de que debe haber una socioecológico total. ¿Qué quiere decir? Que debe haber una interacción entre la sociedad, un sistema ecológico. ¿Para qué? Para interactuar con lo biofísico, ¿no? El autor menciona dos cosas muy importantes, ¿no? Debemos no teniendo más dinero, vamos a cuidar el medio ambiente, ¿no? Entonces, lo que me queda bien claro es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, habla un poco de estadística y dice, si los países que están desarrollados, supuestamente del norte, contaminan más, ¿no? Y los países que no están desarrollados contaminan menos. Estadísticamente sería casi el 70% de contaminación que ellos hacen, ¿no? Entonces, si hacemos un estudio muy claro de lo que es sostenibilidad y crecimiento del sustentable, como queremos verlo, tendríamos que hacer mucho hincapié en que no se está jugando estas dos cosas en los países desarrollados, ¿no? En el mundo ahora hay un día, por ejemplo, un día debemos apagar la luz, ¿no? Un día por 2 horas. Y en ese tiempo damos el espacio de que el medio ambiente no se contamine, ¿no? Y entonces deberíamos de tener unas dos cosas, dice el autor, creo que hace hincapié en otro autor más, que es la aplicabilidad y la flexibilidad que debe haber entre el sistema y nosotros mismos. El sistema es el mundo y a partir de eso lo que tendríamos que hacer es una autodependencia y empoderamiento del cambio que nosotros debemos hacer. No va a ser de un gobierno, sino va a ser a partir de una persona, ¿no? Y eso va a ser también de una política, ¿no? No sabemos nosotros cómo va a ser a partir de la próxima semana. Es una política que nosotros la vamos a conocer a partir de lo que vaya pasando el día lunes. Solamente, doctor, eso. Y lo que quería preguntarle a ustedes, ¿cómo lo está viendo usted el desarrollo sostenible en Bolivia? ¿Se estará dando en un 50%, en 20% o no hay? Gracias, doctor. Solamente eso. Bien. Doctor, Bien. buenas noches, por Adelante. favor. Sí. Doctor, mi nombre es Luis Mamani Aruquipa. ¿Ya? De pronto es interesante el artículo Desarrollo Sostenible, ¿no? A partir de dos conceptos fundamentales que nos muestra con claridad la satisfacción de las necesidades y aspiraciones humanas, consideradas en función de dos tipos de restricciones, ¿no? Una de ellas, las restricciones ecológicas, que nos hablan de los límites, ¿no? A nuestra biosfera finita, por una parte, y las restricciones de carácter moral, en el sentido de no dañar, digamos, la capacidad de nuestras futuras generaciones.
pero además también nos habla de bienes y pautas de consumo antisociales, que creo que es interesante cuando refiere que el autor Roy Harrod hace referencia y emplea la categoría de riqueza oligárquica, opuesta a la riqueza democrática. Y nos plantea un ejemplo muy interesante en el sentido de que si asumiéramos y generalizáramos la dieta y la tecnología alimenticia de Estados Unidos al conjunto de la población mundial, seguramente las reservas mundiales se agotarían, ¿no? En un periodo muy cortísimo de entre 11 y 14 años. Por lo tanto, se concluye de que esta forma de alimentarnos eh, parece ser de carácter inmoral y antisocial. Por una parte ello, y también nos habla de un concepto predecesor, el ecodesarrollo, como determinados lineamientos, guías de orientación estratégica para el desarrollo integral ecológico. Pero aquí nos plantea en lo teórico, en el plano teórico, con una podría decirse, ventaja, el de que la población pueda ejercer mayor control democrático y participación en las decisiones. Esto me parece un tanto que se circunscribe en lo formal solamente, ¿no? Pero no en lo efectivo, porque la toma de decisiones me parece que supera el ejercicio o la democracia liberal incluso. Entonces habrá que buscar tal vez nuevas formas o estructuras de tecnología social a partir de nuestras realidades incluso. Eso es lo que he podido un poco rescatar y de pronto muy controversial e interesante también el artículo. Muchas gracias, doctor. Doctor, la Buenas palabra. noches. Buenas noches. ¿Nombre? Buenas noches. Fran. Hola, sí, buenas noches. Hola, hola. Sí, buenas Doctor, la noches. palabra. Vicente Pedraza. Vicente, adelante. Bueno, buenas noches compañeros, buenas noches profesor. En esta cuestión del artículo me parece rescatable, como ya lo mencionaban mis anteriores compañeros, el hecho que divide básicamente el artículo en dos elementos, ¿no? Primero hay una conceptualización acerca de lo que es el desarrollo sostenible, que bien fue mencionado de forma anterior, y sobre todo un elemento que, muy aparte de la cuantificación que se efectúa a partir de ya el daño efectuado al planeta, entre comillas, ya hay una cuantificación. A mí me llamó mucho la atención el cuadro de criterios operativos para desarrollo sostenible, ¿no? Básicamente aquí en estos 5 principios, me parece, por lo menos personalmente, el punto de inicio, ¿no? Si bien es una cualificación un tanto abierta, me parece que puede servir como elemento impulsor, pues, ¿no? Yo discrepo un poco acerca del concepto Estados Unidos, elemento nocivo. Conocemos, creo que todos los bolivianos nacemos directamente bajo el conocimiento de lo nocivo que han sido las relaciones con Estados Unidos. Pero el hecho es de que el mismo autor implica acerca de lo que mencionaba anteriormente, quizás en una anterior intervención, el concepto norte-sur, pues, ¿no? Este concepto norte-sur que lo hemos reflejado en las hojas de Gregorio Iriarte, básicamente se replica acá y hace cierta cualificación acerca de cuánto gasta el norte, refiriéndonos a Estados Unidos y el conglomerado allí, versus el sur, ¿no? En este elemento es obvio que hay elementos que tienden a pagar este consumo irracional que menciona el autor, que de hecho trata de validarlo y me gustó mucho esta parte de la moralidad kantiana que utiliza, ¿no? Y de hecho también habla acerca hasta del lugar de nacimiento de Kant, ¿no? Si es que, y lo genera a partir de un principio, ¿no? Si es que todos consumiéramos de determinada forma, ¿sería esto moral?
básicamente se resume en el párrafo, ¿no? Son distintos tópicos, es un artículo realmente rico en esta cuestión, pero el elemento que quiero resaltar aquí, por lo menos es el hecho de que muy aparte de cierta conceptualización y cuantificación inicial, nos lleva a criterios operativos para desarrollo, ¿no? Ahí directamente nos está diciendo que si es que queremos tener determinado desarrollo, tenemos que obedecer a estos principios, ¿no? Yo tuve la suerte, y esto a efecto de comentario, de participar en el lugar que trabajo. Yo trabajo ya hace 16 años con lácteos, con leche. Me desarrollo en la industria lechera. Básicamente en el principio 4, ¿no? El principio de emisión sostenible. Hace muchos años existía en el gobierno cierta direccionamiento acerca de esto, ¿no? Motivado justamente por el PL 480, obviamente USAID estaba metido en eso. Pero yo recuerdo que había cierto plan para hacer producción más limpia, ¿no? Y estoy enfocándome al elemento industrial. En ese sentido, y con esto termino, en ese sentido, me parece que cuando tengamos gobiernos enfocados bajo esta tutela, enfocados bajo determinados principios, que sean políticas de largo plazo, podemos pues generar cierto mejoramiento, entre comillas, de nuestro medio. Hoy, hasta hace 5 minutos, estábamos estrenando, creo, el 5º gerente de yacimiento. Esto a efecto de realidad en la coyuntura actual, ¿no? No puede ser que bajo la coyuntura actual haya tanta desorganización, y me refiero a los elementos que vemos nomás a flor de piel, que son estos los ministros, estos elementos desastrosos que creo yo nos provocan justamente la ira de la gente. Pero me parece que a partir de tener políticas de largo plazo, vamos a poder llegar a algo. Hoy del PL 480, de este programa de producción más limpia que se generó a partir de hace unos 10 años atrás, no ha quedado nada. Y en la empresa en que trabajo, PIL en todo caso, generó buenas condiciones, generó elementos que hasta ahora, ha pasado el tiempo, hemos continuado replicándolos para hacer gestión ambiental, ¿no? Eso sería, doctor, me parece que es una falta de consistencia lo que pasamos. Estamos Bolivia tal como estamos por una falta de consistencia gubernamental que se ve reflejado pues a flor de piel en lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Sería eso, doctor. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Adelante, ¿quién más? Buenas noches, doctor. Le habla Pedro Mamani, doctor. Pedro, adelante. Y primeramente saludarlo a su persona. Este artículo para mí ha sido muy interesante y me llamó la atención esa parte, ¿no? Donde habla sobre la capacidad de carga del planeta, ¿no? Mediante una gestión intensiva, ¿no? Menciona el autor que puede soportar más o menos a un 10 millones de personas, ¿no? Con cierto grado de comodidad, todo aquello. Pero hoy en día la capacidad de carga está llegando al límite, el cual está provocando el agotamiento de los recursos naturales, tanto renovables como no renovables, ¿no? Lo que pone en riesgo el sostenimiento de los ecosistemas. Entonces el autor al respecto dice, ¿no?, que el desarrollo sostenible es mejorar la calidad de la vida humana sin rebajar la capacidad de carga de los ecosistemas que los sustentan. Entonces esa parte me ha llamado la atención. Entonces yo creo que no sé a dónde llegaremos, porque el crecimiento poblacional crece día a día, estamos en el tope, ¿no? Entonces por eso estamos llegando también a estos extremos también de contaminación ambiental, el deterioro de los recursos naturales, como menciono. No, simplemente eso quiero acotarlo. Muchísimas gracias. No gracias, licenciado. Listo. Luego. Bueno, a manera... Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Leoncio Vilca le habla, doctor. ¿Leoncio? Sí, Leoncio Vilca. ¿Leoncio? ¿Apellido? Sí, doctor. Leoncio Vilca. Ah, sí. Ya. Bien, buenas noches, doctor, y buenas noches, compañeros. En base a la lectura realizada al artículo,
bueno, enfatiza bastante sobre lo que es lo sostenible, pero sin embargo, quiero resaltar que la parte donde indica explotamos los bosques, ¿no? Pero sin embargo, esta explotación no se realizan las producciones, ¿no? Como indica el autor. Entonces, sin ir muy lejos, en nuestra región, eso es lo que está pasando, que no estamos realizando las producciones. Por ejemplo, en el lado de Santa Cruz, ¿no? La parte del norte integrado, ¿no? Cada vez estamos avanzando con los cultivos. Sembramos soya, ¿no? Por un tiempo determinado, aproximadamente 6 años, con un segundo cultivo, lo ponemos en el mismo caña de azúcar, ¿no? Y después de la caña de azúcar, los pastos y el establecimiento de la ganadería extensiva. Bueno, después de una parte ya esos pastos ya no pueden sostener la productividad, entonces se vuelve a la venta esos terrenos y urbanizados. Entonces, es decir que cada vez estamos terminando, ¿no? Los suelos fértiles, ¿no? Compactando, ¿no? Y así avanzando más adentro, ¿no? Esto pasa con grandes emprendedores sedentarios o temporales que generalmente están en un lugar casi 15 años, ¿no? O 10 años, lo venden y se van a otro lugar, ¿no? Buscando tierra fértil para nuevo establecer el mismo sistema, ¿no? de producción. Entonces, juntamente aliados con las empresas de insumos agrícolas. Entonces, este sistema de explotación, obviamente, pues permite, como dice el doctor, detectar el futuro de nuestros niños. Entonces, aquí se ve nomás que la parte del componente, ¿no? De lo que es el desarrollo sostenible, ¿no? No se maneja en totalidad, sino solo una parte, la parte económica. Entonces, es por eso que entonces es netamente productivista, ¿no? Un objetivo de fondo económico. Eso, doctor, pude bueno, apreciar sobre esta lectura. Gracias, doctor. Muy bien, gracias. Gracias. ¿Quién más? Buenas La noches. palabra, doctor. Doctor, he alzado, usted dijo que alcemos la mano y he alzado la primera y nadie me ha tomado en cuenta. Adelante, siga. Buenas noches, señorita Liligoyen. Yo ya comentaron casi todos mis compañeros, pero para acotar, me pareció adecuado tocar los criterios operativos para este desarrollo sostenible y me voy a enfocar en el primer criterio y en el sexto criterio de los 6. El primer criterio que nos habla del principio de irreversibilidad cero es algo muy importante, ya que no vamos a reducir, ya está hecho. Ante situaciones de peligro, del daño irreversible, ya no podemos mejorar, ir para atrás, pero sí nos dice que como algo operativo podemos hacer una prevención y esto nos va a ayudar a ser más sustentable y que en el caso de las comunidades colectivas que existen, hacer unas acciones de prevención en el estudio de un impacto ambiental y colocar a todo esto elementos que puedan ayudarnos a minimizar este riesgo que está afectando, porque no quiere decir que en el lugar nomás va a ser afectado, ¿no? Sino que esto afecta a todo el mundo. Entonces, este principio me lleva a pensar e indicar qué es lo que vamos a dar solución para que esto no podamos llegar a un momento en el cual digamos, realmente esto ha sido irreversible y ya no hay solución. Todavía estamos a tiempo y estos criterios operativos deberíamos aplicarlos. Y el criterio número 6 del principio de precaución, este nos pone también una forma del principio preventivo y de una precaución que debemos considerar el costo de la reparación del daño causado, ¿no? A realizarlo y
verificar de alguna manera cuál es la facultad que tiene el Estado y que el Estado no lo está aplicando, no le interesa, como ya habíamos hablado anteriormente, en clases antes. Entonces, ¿cuál es la situación de este principio de precaución que vamos a hacer? Como sociedad, hay una incertidumbre para todas las personas, el saber que es un bien común, que es un bien colectivo, porque no es individual, no es de una persona, no es de una ciudad, no es de una comunidad. Entonces, al pensar, bueno, yo estoy en La Paz, no me va a afectar, no, sino es un bien común, un bien colectivo, ¿no? Y por ello, el Estado, mediante las autoridades competentes, deberían en este ámbito de competencia cada quien tener la obligación de proponer, respetar, proteger, garantizar todos los derechos que como seres humanos tenemos al medio ambiente. En este caso estarían generando una vulneración a todo ser humano, porque nosotros somos los que respiramos, ¿no? Y aquí entraría el derecho al medio ambiente para un desarrollo, bienestar, lo que nos dice la Constitución Política del Estado, ¿no? Y nos muestra y nos dice que tenemos un derecho. Necesitamos como región, como país, estabilidad. Y esto es lo que no se nos está dando y este criterio se está rompiendo. Entonces, tiene normas, tiene leyes. Entonces, nosotros debemos hacer aplicar como principios de transparencia, debiendo realizar un proceso que pueda dar un análisis de la situación actual para poder prevenir y este principio de prevención, de que sea irreversible, poder detenerlo y generar este derecho ambiental y aplicarlo. Esa es mi forma, mi criterio, en base a los criterios que el autor, de 6 criterios que nos ha mostrado, y yo les doy mi opinión de estos 2 criterios, que justo es el primero y el último, que son muy interesantes, que son los que nos podrían ayudar a generar políticas públicas que puedan darnos sostenibilidad en esto. Gracias. ¿Cómo se llama? Disculpe, licenciada. ¿Su nombre? Talía Irigoyen. Talía Irigoyen Rivero. La palabra, doctor. Buenas noches, doctor. Franz Torres. Ya, Franz Torres. Doctor, muy buenas noches y buenas noches, compañeros. Bueno, he estado escuchando, ¿no?, todas las intervenciones. Creo que ya hemos ido, de alguna manera, resumiendo entre todos todo lo que es el artículo. Pero algo que quería tocar, y también el texto lo ha ido haciendo una referencia, ¿no? Es una idea que viene desde las características sociológicas, ¿no? En algún momento, no sé si mis compañeros, también usted, doctor, ha podido revisar, ¿no?, sobre la discusión del desarrollo y el subdesarrollo, y también hablar del centro y las periferias, ¿no?, que Enrique Dussel en algún momento habría, desde su visión desde México, habría identificado, ¿no?, que a veces hemos dejado de lado y han sido dominados algunas regiones desde una visión de los países desarrollados. Y algo que he podido extraer, y también en el resumen lo he podido plantear, ha sido, ¿no?, que él habla de la idea del desarrollo y del subdesarrollo en un sentido que cuando hablamos del desarrollo sostenible, estamos hablando de alguna manera, quieren asimilar como si fuese una idea solo para el tercer mundo, como lo han ido denominando, ¿no? He podido recordar un poco sobre lo que hablaba Dussel en algunas de sus conferencias, y hablaba del tercer mundo y que a nosotros, ¿no?, nos incorporaban ideas, ¿no?, y asimismo nos formaban en ese sentido con el objeto de alcanzar al desarrollo, ¿no?, que los países subdesarrollados debamos llegar al desarrollo que los países del sur lo nombra él, ¿no?, en el texto. Cuando lo vamos revisando, él nos dice que los países pobres del sur, desde su preposición, hay un problema en estos países, ¿no?, que de alguna manera estamos observando que también tenemos que alcanzar como países del sur al norte, nos dice, ¿no? Y cuando tenemos que apuntar hacia el norte, estamos encontrándonos en un criterio de un país subdesarrollado. Entonces, a veces, eso a nosotros no nos va a dejar en el límite de una convivencia, como lo hemos estado haciendo. América del Sur ha generado una relación de convivencia entre el hombre y la naturaleza, obviamente porque no hemos ido desarrollando tal vez, no, empresa, en algún caso,
Y eso a nosotros nos está haciendo apuntar, ¿no? En el modelo de desarrollo al desarrollo que quiere los países del norte o Europa, ¿no? Entonces los países del sur, como él también lo denomina así, ¿no? Nos dice que no deberíamos apuntar a eso, no deberíamos apuntar hacia el desarrollo como ellos quieren, ¿no? Porque el desarrollo del norte, y él mismo en el texto lo dice, ¿no? Ha sido ¿no? un sobredesarrollo desde su visión, porque nosotros estamos apuntando a ser como ellos, y también se observa que existe un sobredesarrollo del norte, y asimismo hay un mal desarrollo, ¿no? Es la idea más o menos que está planteando el autor. Es por eso que después, en un criterio de, ¿no? hablar de las características sociales, algo que estábamos tocando, él mismo dice y nos habla del ecodesarrollo, ¿no? Después de hablar de que nosotros no deberíamos necesariamente apuntar a esa visión, porque al final no considero yo, desde mi perspectiva, que si quisiéramos alcanzar hasta ahí, también estaríamos incurriendo en ¿no? un mal desarrollo, como él lo dice, y más bien tendríamos que empezar a ver, ¿no? Me ha parecido esa parte crítica interesante del autor, y hablar de este ecodesarrollo, que va a observar, y él nos da dos características, ¿no? Desde objetivos sociales, ¿no? Objetivos en los que la sociedad deba identificar, y algo que uno de mis compañeros también ha podido extractar ¿no? en su intervención, dijo, ¿no? Desde una visión en la que la sociedad pueda ver cómo tenemos que empezar a definir nuestro modelo de desarrollo, ¿no? Y en ese sentido, también observar, y algo que él lo llama la solidaridad diacrónica o intergeneracional, que ¿no? el desarrollo social va a buscar la eficiencia económica, y obviamente que nuestra visión del desarrollo no debería ser estático, o sea, mantenernos en una época hasta el 2020, sino ver con una relación futura. Y eso a nosotros considero que nos va a llegar a permitir identificar cuáles van a ser ¿no? el modelo que va a desempeñar para poder desarrollar esencialmente este criterio de lo sostenible, ¿no? En un sentido en el que identifiquemos también a quiénes son los que intervienen, y es algo que él identifica un punto esencial con relación a la sociedad y el modelo de desarrollo, identifica la biosfera, ¿no? Que en su análisis él indica que hay tres funciones cruciales: la fuente esencial de vida, el hábitat donde vivimos, ¿no? Que debemos tal vez de alguna manera mantenerlo, ¿no? Como lo tenemos, y más bien debemos identificar tal vez algunos elementos que permitan esa vida en común con el hábitat en el que nos encontramos, identificar y tratar de hacer y de almacenar energía y materias primas. Obviamente que eso va a ser el motor que pueda mover de alguna manera este desarrollo que va acorde con la naturaleza. ¿no? y observar tal vez, y lo que él lo llama, ¿no? el vertedero de desperdicios, o identificar cómo podemos hacer una situación de clasificación con todo lo que nosotros desechamos, con un objeto de una mirada a que no sea ese sobredesarrollo o mal desarrollo, como él ha podido observar ¿no? desde su visión. Y eso, bueno, ha dado paso a los principios que, bueno, que mis compañeros también lo han ido mencionando. Y es por eso que él mismo, ¿no? Tal vez a manera de conclusión de mi intervención, ha observado que los cambios que se van a dar, o en el proceso de cambio que se va a dar, ¿no? En la explotación de recursos y en la orientación de lo que va a ser nuestro desarrollo sostenible, tiene que ser en una evolución de características tecnológicas, ¿no? Con una modificación a las instituciones de acuerdo al crecimiento potencial, como él mismo lo ha dicho, ¿no? Para satisfacer las necesidades y las aspiraciones humanas. Entonces, para concluir, regreso a la parte principal que el mismo autor indica, ¿no? Definir las políticas públicas, porque este artículo habría identificado para poder exponer algunos tópicos
para que el gobernante o el tecnócrata, como él también lo dice, no pueda generar una relación de una relación del manejo de la sostenibilidad con relación al medio ambiente y la definición de políticas públicas con estas visiones que se está mandando, doctor. Gracias. Ya, gracias, licenciado. ¿Quién más? Doctor, buenas Hola, noches. si se puede. Adelante, primero las damas. Muy bien. Primero las damas. Nombre. Silvia Gómez. Ya. Bien, licenciada, adelante. Breve, porque si no, no alcanza el tiempo para todos. Sí. Cuando el autor hace referencia al desarrollo sostenible, nos habla de un objetivo. Y este objetivo es satisfacer las necesidades humanas y hace referencia a dos restricciones, ¿no? Que ya habían mencionado mis compañeros, ¿no? Que son las ecológicas y las morales. ¿Y para qué nos habla de esto? Para mejorar la calidad de vida humana, pero sin rebasar la capacidad de los ecosistemas. Y para esto nos dice que debe estar sujeto al crecimiento económico, donde se debe satisfacer las necesidades en lugares donde no se satisfacen incluso necesidades básicas, ¿no? También nos habla de un control demográfico consciente, nos habla también de la conservación del medio ambiente para el bienestar, ¿no? Del ser humano, pero sobre todo nos habla de ahorrar, ¿no? Los recursos no renovables. Y bueno, para todo esto también se apoya con los criterios de sustentabilidad ecológica que fueron mencionando ya mis compañeros. Esa Ya, sería mi una pregunta. ¿Y la capacidad de carga a qué se refiere? capacidad de carga. ¿Qué es, según usted? La capacidad de carga, bueno, cuando hace referencia, o lo que yo entiendo, no soy experta en el área, ¿no? Cuando habla de capacidad de carga, por ejemplo, ya mencionaba a mis compañeros que hay países que tienen un sobredesarrollo, por ejemplo, y tenemos lugares donde no tenemos, digamos, absolutamente cosas básicas que deberían tener, ¿no? Y creo que ahí hace referencia a esta capacidad de carga, ¿no? De que unos sí tienen y otros no lo tienen, o eso es lo que yo entiendo, doctor. Un tanto no es así. La capacidad de carga se refiere, a ver, le pongo un ejemplo, un camión viajero. O un ¿Puedo bus, comentar allí? un bus. La Buenas capacidad noches. No, perdón, María perdón. Pasa, ¿puedo comentar? Ya, comente, por favor. ¿Puedo? Sí, claro. La sobrecarga. Perdón, ¿puedo? Claro que sí, adelante. No le escucho muy bien. Sí, Ya. Bueno, sobre la carga, la que se refiere es al crecimiento poblacional en el mundo. La población mundial. No se la escucha. Tiene problemas con el micrófono, doctor. Tiene problemas. ¿Puedo opinar hasta mientras, doctor? Adelante. Miguel Adelante. Cusi. ¿Ya? Sigue hablando, sigue Por el hablando. cambio. Sí. Entonces, la sobrecarga se refiere a la sobrecarga poblacional mundial. Se refiere a que estamos creciendo enormemente. El crecimiento es exponencial. Hay países que son los desarrollados, han crecido demasiado respecto a los subdesarrollados que nos mencionan, que nos dicen que somos subdesarrollados, pero no somos, ¿no? Pero estos países desarrollados están creciendo en demasía, tan que nos han impuesto a que nosotros como países desarrollados no nos desarrollemos tanto en población y no afectemos a los recursos que tenemos. Ellos están demandando los recursos, tanto de la flora y fauna que Doctor, hola. Sí, adelante, licenciado Cusi. Buenas noches, doctor. Bueno, creo que ya lo han dicho todo al respecto de lo que es el análisis del artículo. Lo que me interesa, hay un tema que me llamó la atención bastante. perdón, el micrófono. Sí, el micrófono. Está mal. La señal se está yendo, doctor. Bueno, todavía, Ana María Paz, espero que me hayan escuchado un poco. No. Ya, Hola. Hola, sí. ¿Continúo? Licenciado. Muy Continúe. bien. El tema del ecodesarrollo me llamó mucho la atención, un aspecto.
un crecimiento económico que generalmente va a ser ilimitado, no va a haber límites para los países desarrollados. Y la pregunta que nos hace es, ¿necesitamos más crecimiento económico? Y la respuesta nos dice que es para determinar o para distribuir la riqueza. Entonces, cuanto más crecemos, mayor riqueza tenemos para distribuir. Entonces, en ese término me llamó bastante la atención. Pero más allá, doctor, quisiera hacer un aporte de lo que es este autor Jorge Richman. Me he dado la molestia de escuchar algunos seminarios que dio, y lo que me llamó la atención bastante hace hincapié y entra al término de economía ecológica. Y la pregunta que lanzaba el autor decía, ¿quién conoce a Nicolás Georgescu? Y nadie supo contestar, ¿no? En cambio, había sido el padre de lo que es la economía ecológica. Entonces, la economía ecológica es, para que lo entendamos, es el balance que se pone entre lo que producimos y los recursos que utilizamos para producir. Como por ejemplo, nosotros, voy a dar un ejemplo de agricultura. Si nosotros sembramos papas, ¿cuánto de material utilizamos para sembrar papas? ¿Cuánto de energéticos entra? Entonces ponen en la balanza y lo ponen en kilocalorías. Entonces hace un balance entre las kilocalorías invertidas y las kilocalorías que se cosechan, o sea, que se rescatan, el input y el output, lo que se hablaba. Entonces me parece un término muy interesante que nosotros tenemos que albergar en este momento para hacer este análisis de lo que es la economía y la parte ecológica. También habla de la economía circular, que es bien importante, y lo que es para poder reciclar todos los artículos que se producen, ¿no? Ya tiene el objetivo y la meta, cada parte de un bien para ser reciclado. Así también hace hincapié en lo que es la economía verde. Es un tema bien interesante, que es la economía. También usted lo tocó en las clases que nos dio, la economía verde, ¿no? Que es la economía amigable con el medio ambiente. Entonces, nosotros tenemos que aprender a vivir con el medio ambiente sin perjudicar a las generaciones futuras, como dice en su concepto de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, no tenemos que ser mezquinos en aprovechar todo ahora sin pensar en el futuro de las nuevas generaciones. Y la pregunta que lanza es, ¿hasta qué generación nos tenemos que comprometer a cuidar el medio ambiente? Entonces, son preguntas bien interesantes que lanza el autor y que sería muy interesante analizar otros temas que había sido español, Jorge Richman, que toma sobre Europa, sobre Estados Unidos, sobre el desarrollo que tienen y la contaminación que realizan con respecto al planeta, ¿no? Y al igual que lo que han tocado justamente esa capacidad de carga, ¿no? El planeta, ¿cuánta población puede sostener? ¿Hasta cuánto podemos sostener? Actualmente estamos en más de 7.000 millones de habitantes, ¿no? Entonces, no sé hasta dónde vamos a poder aguantar como planeta y hasta que lleguemos al punto cero, ¿no? Al volver al punto de no retorno o a que sea irreversible esta contaminación. Gracias, doctor. Muy bien, gracias, licenciado. Buenas noches, ahora sí, doctor. Víctor Diego Cruz. ¿Ya? Bien, buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Bueno, obviamente es un tema interesante el cual estamos analizando, pero para un poquito ubicarnos en contexto, encuentro algunos términos que obviamente se hace uso en este artículo científico. El primero, el hecho de producir como sinónimo de costo, pues el entender que cuando más producimos, obviamente vamos a afectar el ecosistema, nuestros recursos naturales, ¿verdad? Y ahí aparece otro término. Estamos hablando de las reservas finitas. O sea, ¿qué pasa cuando empezamos a producir y producir, ¿no? Sin tomar en cuenta que estos recursos en algún momento se van a terminar. Entonces, a partir de ello, es que se hace necesario hablar de estos conceptos como el desarrollo sostenible y otros, y parece algo semántico, ¿verdad? Lucha por la interpretación, o sea, buscar más o menos un término que se adecue
a las necesidades que tenemos en relación a esta problemática que hemos encontrado. Entonces, el hecho de que produzcamos, obviamente va a afectar pues nuestro ecosistema y, como decía, las materias primas y la energía. Y a la larga, quién sabe, tengamos que subsistir de la nada. Estoy hablando de aquello que podamos producir, ¿verdad? Otro aspecto que también es importante analizar de lo que dice este autor es que textualmente habla de que hemos de satisfacer nuestras necesidades sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Bueno, una cuestionante, ¿verdad? O sea, ¿cómo satisfacer nuestras necesidades? Tenemos que obviamente producir para alimentarnos, para satisfacer nuestras necesidades, pero nos hemos dado cuenta que estamos afectando las reservas, estamos afectando el ecosistema, la naturaleza, nuestros recursos, y por lo tanto, a la larga, vamos a quedarnos sin nada, ¿verdad? Pero cuando hablamos del desarrollo sostenible, estamos hablando de que si bien vamos a satisfacer nuestras necesidades, pues tenemos que ver el hecho de no comprometer la capacidad, ¿verdad?, de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Entonces, ya estamos pensando a futuro, pero habría que ver si realmente esto que se va razonando es algo práctico. Lamentablemente, si bien en el mundo ha empezado a preocupar esta problemática, porque hemos afectado tanto la naturaleza, hemos contaminado tanto nuestro entorno, y nos damos cuenta que a la larga, si continuamos por ese mismo camino, pues vamos a quedarnos sin nada. Y quién sabe en el futuro, las futuras generaciones se queden sin alimentos y sobre todo sin agua, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué significa? Que va a haber un colapso en la humanidad. Y por ende es necesario que alertemos al mundo de que es imprescindible establecer mecanismos que permitan el sostenimiento de nuestros recursos naturales. Y precisamente ahí es que nace, ¿no?, el desarrollo sostenible como respuesta precisamente a esta problemática. Lamentablemente, ya lo decíamos también en anteriores clases, si bien estas políticas internacionales se quieren establecer en todo el mundo, lamentablemente existen países que no se están incorporando a esta necesidad. O sea, están esperando a que los países subdesarrollados o los países pobres cumplamos aquello o aquellas agendas que establecen estos grandes encuentros, pero no así ellos, ¿no? Ellos siguen contaminando, siguen afectando el medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces es importante que se empiece a proyectar estrategias que realmente permitan establecer medidas que sostengan, ¿no?, el desarrollo, pues sin afectar nuestra naturaleza, nuestro medio ambiente. Únicamente ese comentario. Gracias. Gracias. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Por favor, Semido Goizueta, ¿todo? Miranda. Muy bien, gracias, doctor. Buenas noches y buenas noches a los compañeros. Gracias. Veo, bueno, de la lectura que realmente es un tema muy preocupante porque estamos, como decirlos, contra la espada y la pared, en el sentido de que si bien es necesario el desarrollo económico, pensar en lo que es el término desarrollo sostenible, pues ahora ya estoy notando que involucra muchas cosas, pero que también puede ser una trampa, como en una parte dice, puede ser como un caballo de Troya. Ya lo dijo nuestro compañero, ¿no?, que en algunos casos, algunos países potenciales pueden hacerlo como una excusa simplemente, y quizás ellos ni lo apliquen o simplemente se aprovechen de países en vías de desarrollo para explotarlos. Al hacer eso, estaríamos dañando considerablemente nuestros medios. Ahora, ¿en qué sentido nos vemos afectados? Bueno, una parte me ha gustado mucho lo que menciona la lectura, que dice, por ejemplo, si bien se usa como excusa desarrollar económicamente, ayudar a los países pobres, como a veces pasa con nuestro medio, la verdad es que también ahí se debería analizar realmente cuánto hemos salido beneficiados con el supuesto desarrollo que han traído. Y es cierto, ¿no? Por ejemplo, la gente pobre sigue siendo pobre. Tal vez se les ha dado ciertas cosas que en alguna forma alivian, pero no se ha
llegado a cubrir realmente necesidades básicas como la salud, por ejemplo, u otras cosas. Y sin embargo, todo ese desarrollo que han traído, entonces, ¿qué ha ocurrido? Pareciera que más bien los intereses o las empresas o los ricos han seguido siendo los ricos y se lo han llevado en grandes rasgos, y el único beneficio que se ha llevado la parte necesitada ha sido efímero, muy pobre. El daño ya se lo puede ver que ha sido grande, ¿no? Porque dañamos nuestras tierras, en la minería se contaminan las aguas, el medio ambiente, el aire. Entonces, ahí también hay una parte que mencionaba, tal vez una educación basada en principios, porque veo que es bien preocupante, como lo han antecedido los compañeros, que si no hacemos algo, no va a quedar mucho, quizás a mediano plazo. Tal vez no necesitemos esperar que nuestros hijos o las siguientes generaciones lo vean. Pero el problema es que ya está esto identificado, ya hace muchos años está identificado. Entonces habría que plantear quizás ya mecanismos o tal vez hacer como esos grupos ambientalistas, sociales, que se haga escuchar la voz, porque así nomás las personas que tienen el poder no lo van a hacer y se va a disimular con tal vez dar algunas cositas, quizás algunos beneficios a los que necesitan, y va a querer callarse nuevamente. Gracias, doctor. Doctor, buenas noches. ¿Puedo participar? Sí. Ya habla Rolando Martínez Choque, doctor. Ya. Bien, doctor, yo creo que mis compañeros ya lo han dicho casi todo, pero siempre, ¿no? Hacer hincapié a lo que es el concepto, ¿no? De lo que es el desarrollo sostenible, pero hasta el momento se ve de que los países desarrollados a este concepto o a este término lo ven como sinónimo de economía y no así, pues, en beneficio a lo que son el medio ambiente. Ahora, actualmente, haciendo un análisis, hay una brecha abismal, ¿no? Sobre el desarrollo sostenible. Bien hemos también visto, ¿no? En las anteriores sesiones de que no estamos totalmente compartiendo lo que es, cuáles son las responsabilidades como seres humanos ante lo que es el planeta Tierra. Bueno, según Zygmunt en el informe de Brundtland, pues habla más que todo sobre el concepto de desarrollo sostenible. Pero como ya le he anticipado de que este término se podría tal vez cambiar, ¿no? Ya no sería desarrollo sostenible, sino sería términos de capacidad de sustentación. Tal vez de esa manera podríamos tal vez direccionar para mejorar lo que son la conciencia, ¿no? Sobre el medio ambiente. Y también de ese modo tal vez podemos mejorar el desarrollo sostenible, que no puede dañar lo que es la capacidad global de la sustentación del planeta Tierra. Para ello, el desarrollo sostenible tiene que ir a mejorar la calidad de la vida humana, sin rebasar la capacidad de carga de los sistemas que la sustentan. Gráfica de cómo se dividía el trabajo, ¿no? Entonces, comenzaríamos a ver. Entonces, por último, doctor, tal vez mi señal un poco está, no es fluido. Puedo señalar de que el desarrollo sostenible es un concepto que ha venido para quedarse, ¿no? ¿En base a qué tema? Por novedad sobre la situación ambiental y que está poco a poco también, ¿no? Dejando de ser un paradigma de la nuestra actual sociedad, ¿no? Y para convertirse en una realidad, de una guía de políticas públicas de todos los estados del planeta hacia el objetivo de conseguir un mundo mejor para nosotros y para las futuras generaciones, doctor. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Doctor, buenas noches. Habla Miranda. Miranda, ¿ya? ¿Puede explicarlo? Sí, doctor. Creo que todos ya mis compañeros han hecho un excelente resumen, ¿no? De este informe de Brundtland. Entonces, haciendo un poquito hincapié en lo que es el desarrollo sostenible, entendiendo en términos más generales, podríamos decir, que es la capacidad, ¿no? De sustentación del planeta Tierra para la especie humana, ya que es preocupante los problemas. ¿Sus paquetes de trabajo dónde estarían? Del daño que se realiza al ecosistema. Se ve claramente cómo los países del norte, sobre todo,
son los consumidores de nuestro ecosistema de los países que actualmente habitamos las tierras del sur, ¿no? Entonces, en ese sentido, doctor, tengo un criterio muy particular que me parece que en la sociedad actual en la que vivimos, y mientras no exista un cambio radical en la conducta, en nuestro actuar, en nuestra conciencia de la humanidad, se podría calificar incluso como una utopía lograr a cabalidad, por lo menos, cumplir con uno de los 6 que plantea este informe de Brundtland. Esa sería mi participación, doctor. Cámaras de seguridad, ¿Alguien más? Sí, doctor Jesús Rojas. Módulo potencial podría ser a su derecha otro. Pienso que además de tener estrategias que están siempre en los artículos y en otros medios, quedan, creo, en solamente artículos. Sería bueno tener una política gubernamental del nuevo gobierno que entre y empiece realmente a actuar en el tema de zonas prohibidas para sembradíos, digamos. Porque en la actualidad creo que hay mucha gente que, esperando que se les den nuevas tierras, han empezado a hacer los incendios. Y ese es el producto que en la actualidad tenemos, el problema de los incendios en nuestras selvas. Si el gobierno entrante no toma realmente medidas drásticas para parar estos chaqueos que se están realizando, creo que vamos a seguir con el mismo problema los siguientes años, y creo que no es bueno para los bolivianos, ¿no? Gracias, doctor. Ahí está, salió Juan Carlos ahora en esta web. Doctor, buenas noches, doctor. Alguien que está con el micrófono que pueda apagar antes de que... René Goizueta, su micrófono, por favor. Intentaremos compartirlo, porque eso nos va a ayudar también a que cuando estemos haciendo nuestras defensas, predefensas, ya sepamos hacerlo. ¿Quién está con el micrófono? A ver, Semido René Goizueta, su micrófono. Eso dígame, ¿dónde está su paquete de planificación? Por favor, haga que... El licenciado Goizueta puede desconectar su micrófono. Creo que sí, ¿no? Ya. A ver, adelante, licenciado Rojas. Jesús Doctor, Rojas. buenas noches. Buenas noches. Aguirre, ¿cómo está? Buenas noches. Aguirre, pero era Sí. Rojas. Aguirre. Sí. Ya. Sí, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está, pues? A ver, yo creo que este señor Jorge ha hecho todo un resumen, pero básicamente de acuerdo al informe de Brundtland, ¿no? Porque yo creo que el término de desarrollo sostenible, yo creo que se adecua de acuerdo a este informe. El último nivel, siempre el paquete de trabajo. Hola. ¿No? Bien, ¿y su cuenta de Sí, yo le escucho. cuál sería? Pero hay alguien que está con... Es lamentable realmente que interrumpan cuando uno está interviniendo. Doctor, usted No, puede... sería bueno hacer apagar ese micrófono. Por favor, doctor. Por favor. Gracias. Doctor, usted puede poner en mute todo. El último, ya no necesitamos sortearlo, por favor, Freddy. ¿Quién está con el micrófono? Veo un minuto. Goizueta, licenciado Goizueta está con micrófono. Ya, a ver un segundo, estoy acá. ¿Puede desbloquear su micrófono, Freddy? Ahora sí, muy bien. ¿Sí? Sí, ya la escucho. ¿Yo no? Ya. Ya, adelante, ingeniero Aguirre. Gracias. Como le decía, doctor, este informe que ha hecho el señor Jorge viene básicamente del informe que ha hecho, ¿no? El Brundtland, porque yo creo que el término de desarrollo sostenible viene de acuerdo a este informe, donde yo nada más, de todo lo que he leído, he extraído un párrafo donde resume todo el informe Brundtland, ¿no? Porque imagínense el efecto invernadero, el adelgazamiento de la capa de ozono, la acumulación de radioactivos, la desertificación, la deforestación, sí, todo realmente viene acumulado en cuanto a la pérdida de toda nuestra masa
a nuestra masa natural. Como decían todos mis compañeros, que básicamente los países del norte son los que realmente nos están acaparando toda nuestra materia prima. Y al acaparar nuestra materia prima, indudablemente que pues, aquí como bolivianos y como Bolivia es un país, digamos, tercermundista, tenemos que vender pues todo lo que realmente allá desde el norte nos pidan. Entonces, vendemos a costa de afectar nuestro medio ambiente aquí en Bolivia. No se olvide, doctor, que actualmente a nivel de toda Bolivia estamos ampliando la frontera agrícola. ¿Para qué? Para realmente vender la materia prima, como decía, a los países del primer mundo que nos exigen realmente, ¿no? Entonces, son situaciones realmente que el término digamos, desarrollo sostenible es hasta por ahí nomás un término que se utiliza cuando nos conviene, porque en sí, todo lo que estamos actualmente teniendo como patrimonio natural que Dios nos ha dado, lo estamos exterminando. ¿Por qué? Porque en sí el sistema nos está exigiendo, el sistema nos está pidiendo, doctor. Y lamentablemente, aquí también estaba leyendo que este documento es un poquito antiguo, que ya, imagínense, desde el año que han hecho este librito, creo que es desde la década del 80, qué sé yo, dice que los países ricos van a ser mucho más ricos. Y esto está pasando actualmente. Así, con esta pandemia que nos ha afectado a todo el mundo, los países pobres estamos más arruinados. Y los ricos están más ricos. Pero los ricos están ricos a costa de nosotros. A costa de nosotros, porque nosotros les proveemos, ¿no? Si nosotros tenemos la materia prima intacta, algo que ellos no tienen. Así, ellos a nosotros nos consumen. ¿Para qué? Para que ellos nos vendan con un valor agregado. Y nosotros, al fin y al cabo, de esa parte no nos damos cuenta, porque al fin y al cabo nosotros igual somos un poco consumidores. Y como nosotros no tenemos la misma tecnología que ellos tienen, bueno, pues no nos queda más que consumir el producto ya acabado. Pero ¿quién les da la materia prima? Somos nosotros. Pero nosotros damos la materia prima a costa, pues, de lo que sea. La cosa es vender. Pero no nos damos cuenta que al vender o al producir, estamos alterando nuestro medio ambiente en todo sentido de la palabra. Y es una pena, es una lástima que existan realmente leyes, pero que nada más son leyes decorativas. Aquí lo que faltaría es realmente políticas ambientales. Lo que en su momento, tal vez usted se acuerda como director de la UTB, usted, digamos, ha implementado esa materia. ¿Para qué? Para que realmente los futuros profesionales implementen políticas ambientales en todo sentido de la palabra, porque es lo que nos falta. Porque si no hay políticas ambientales, vamos a seguir exterminando nuestro medio ambiente. ¿Por qué? Porque el ente consumidor, que son los del norte, nos están exigiendo, nos exigen más y más. Y como todavía nosotros no tenemos tecnología apropiada, seguimos sacando, sin darnos cuenta que estamos exterminando y sin dejar, ¿no?, un patrimonio ambiental para nuestras futuras generaciones, doctor. Es todo, gracias. Bien, gracias, ingeniero Aguirre. ¿Quién más? Doctor, buenas noches. Willy Bustillo le habla, doctor. Willy Bustillo, adelante. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos los compañeros. Bueno, básicamente, en referencia a la actividad que se nos encomendó, he podido concluir, doctor, que este tema de desarrollo sostenible básicamente está direccionado con la intención de satisfacer, dice, las necesidades sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones. Bueno, este es un concepto teórico, ¿no es cierto? Que como complemento aparece un otro concepto que es el ecodesarrollo y que amplía básicamente para sintetizar lo que es un estilo de desarrollo más igualitario y menos dependiente. Todo esto teóricamente. Básicamente el objetivo del desarrollo es pues la satisfacción de las necesidades de las personas y las aspiraciones humanas. Entonces el objetivo inicial de esto, del desarrollo, ha sido satisfacer las necesidades. Las consecuencias, bueno, ya las estamos viendo actualmente. Como consecuencia de ese desarrollo, necesariamente han tenido que haber restricciones ecológicas, las cuales han tenido que ser impuestas
por la necesidad de conservar la capacidad de sustentación de nuestro planeta. Todo esto teóricamente, ¿no es cierto? En este entendido de discriminar qué necesidades se pueden satisfacer y cuáles no, en la lectura se crean ciertas consideraciones, ¿no? Como inicialmente el objetivo del desarrollo, la satisfacción de necesidades, las restricciones ecológicas y las restricciones morales que tienen que haber, ¿no es cierto? Porque entra un tema muy importante que es la moralidad. Para destruir un bosque con muchos años, hay que tener valores morales para identificar el sentido de cuánto ha costado mantener a lo largo del tiempo ese recurso natural. Entonces, una persona que tiene valores va a entender claramente eso. Una persona que no tiene valores y que solamente es mercantilista, obviamente que no va a ver ese punto de vista. Por otra parte, se puntualizan lo que son las necesidades esenciales de las personas y como consecuencia de ello que requiere un crecimiento económico también en diferentes lugares, donde puede ser que se satisfagan o no también las necesidades. Básicamente el desarrollo sostenible va a ser el cambio pues o un proceso a través del cual se realiza la explotación de los recursos mediante la evolución tecnológica con empleo de ciencia y tecnología. Para ello también se va a realizar lo que es la modificación de las instituciones que están acordes y que acrecientan además lo que es el potencial y futuro para poder satisfacer las necesidades de las personas. Como consecuencia de ello viene pues paralelamente lo que es las aspiraciones económicas de los más importantes, en este caso los que tienen el capital económico. Para ello se operativizan diferentes criterios operativos, valga la redundancia, para lo que es el desarrollo sostenible. Inicialmente a un corto plazo, a un mediano plazo y a largo plazo. Para ello se plantean diferentes criterios operativos dentro de lo que es el desarrollo mismo del desarrollo sostenible, como por ejemplo reducir a cero las intervenciones acumulativas de daños irreversibles, que es teórico, ¿no es cierto? Principios de recolección sostenible. Sembramos, bueno, talamos y tendríamos que sembrar en la misma proporción. Igual actividad que es teórica. Como consecuencia de ello, como complemento de ello, también está lo que es el principio de la emisión sostenible y el principio de la precaución. Y bueno, ya para concluir, me parece muy interesante la interrogante que plantea la lectura, dice, ¿no? Para reflexionar sobre el criterio operativo del desarrollo sostenible, es muy importante interrogarse si es posible un desarrollo sostenible capitalista. Entonces, esta pregunta nos tiene que hacer reflexionar mucho y en referencia a criterios de implementación, operativización y también aspectos morales. Esto me hace pensar nuevamente y incido en el tema de, más allá de elaborar las políticas públicas, las estrategias, los fines, formas, medios necesarios para poder por lo menos mantener nuestros recursos naturales, es muy importante el tema de la educación. Mientras no tengamos educación, por más de que existan las políticas públicas establecidas en papel, no las vamos a poder operativizar mientras las personas no seamos conscientes del efecto que tiene la deforestación, las consecuencias que tiene el acabar nuestros recursos naturales. Muchas gracias, doctor. Ya, gracias, licenciado. ¿Hay alguna participación más? Doctor, buenas noches. Doctor, buenas noches, por favor. ¿Nombre? Hola. Sí. Doctor, Raúl Singa le habla. ¿Raúl? Raúl Singa Condori. Y adelante. Yo quiero referirme principalmente a este principio ético igualitario. O todos o ninguno, dice, ¿no? El autor. Sí. Queriendo hacer una analogía, ¿no? Estos 8, 9 meses hemos estado pues viviendo a nivel mundial, mire, un evento catastrófico, ¿no? Como es la pandemia. Todos nos hemos unido, pues, maestros, cientistas, médicos, policías, militares, en sí, todo mundo, ricos, pobres, han estado hablando del tema y le han puesto, ¿no? Vamos a decir así, un hombro pues a este trabajo que se debería de hacer.
y se ha realizado, creo, ¿no? En su mayoría, en los lugares donde habitamos, se ha estado dándole la manito para vencer esta pandemia o seguir por lo menos con vida hasta ahora. Pero, ¿qué es del tema cuando se habla de un desarrollo sostenible? Cuando hablamos de la naturaleza, o sea, algunos, así como el término dice, ¿no? Unos cuantos existen, pues, instancias desde las escuelas, la universidad. En este momento, mire, estamos desarrollando nosotros, pero son, como dice alguien también, ¿no? Son unos cuantos los que están dándole la manito a este tema que es mucho más, vamos a decir así, problemático. La idea central ahora debería de ser, ¿no? Quizás unificar criterios, empezar a trabajar en ese tema que de verdad a todos nos atinge. Muchas gracias, doctor. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra participación? Sí, doctor, buenas noches. Así que será, doctor. Luego, para que siga el compañero, por favor, luego yo le sigo, así que será. Buenas noches, doctor. Adelante. Gracias, gracias, compañero. Álvaro Gutiérrez, por favor, doctor. Una pequeña participación al respecto. El tema del desarrollo, creo que era Rodolfo Stavenhagen, decía que el desarrollo es un concepto amorfo. Ya es un concepto que en sí mismo no tiene un significado, no tiene una sustancia. Puede significar muchas cosas y al mismo tiempo puede no significar nada. Y por eso es que es utilizado en diferentes discursos, ¿no? Y es algo que a la gente le gusta escuchar también, de diferentes líderes políticos. Pero, sin embargo, Marcel Valcárcel va a decir que el desarrollo en sí mismo es heredero del concepto de progreso. Por lo tanto, en su esencia, en sus genes está el tema del crecimiento, está implícito el tema del crecimiento. Por lo tanto, es un punto, creo, hasta ineludible el pensar que el desarrollo va de la mano con el tema del crecimiento económico. Y es algo que ilusoriamente pensamos que podríamos separar. Sin embargo, esto es parte del mismo concepto del desarrollo, por un lado. Por otro lado, dentro de la lectura, me llama mucho la atención la comparación que se hace de la sociedad estadounidense con la sociedad hindú, ¿no? Siendo que ambas son culturas diametralmente opuestas. En este sentido, lo que corresponde es, por ejemplo, el tomar en cuenta elementos culturales de las sociedades hindúes, y para ello les puedo invitar a buscar en el internet el texto de Marvin Harris, de Vacas, Cerdos, Guerras y Brujas. Es un texto que les va a graficar cómo es la concepción de la sociedad de la India al respecto del consumo energético. ¿Ya? Sobre todo, la India es una sociedad que tiene muchísima población y sin embargo es una sociedad que va a consumir menos que cualquier otro país en el mundo. ¿Por qué? Porque esto se refiere a las formas culturales que tienen digamos que tiene esta gente, que le permite adaptarse a un espacio que no le va a permitir, digamos, un crecimiento económico al nivel de Estados Unidos. Por lo tanto, la comparación entre Estados Unidos y la India, de pronto, me parece que no es tan correcta en el ensayo que hemos leído, por una parte. Y por otra parte, también, por último, el tema del desarrollo como un elemento que ya han dicho los compañeros, como un elemento que todos deberíamos ver como un horizonte, pues también es otra ilusión, ¿no? Es un hecho que nosotros no podemos, en realidad, si queremos tomar en cuenta todos estos factores que están en la lectura, no podemos tomar en cuenta para nosotros un horizonte, un único horizonte del desarrollo en el mundo. Bueno, eso, doctor, gracias. Gracias, licenciado Gutiérrez. ¿Alguien más?
Sí, doctor, le habla Enrique Herrera. Enrique Herrera. Doctor, Pero ya buenas comenzó. noches. No, todavía no, doctor. Va a ser bien Estaba en la corto, espera, sí. Enrique Herrera, sí. Sí, doctor. Sí, lo siguiente. Yo, bueno, con este ensayo que hemos hecho de lectura y análisis, hemos quedado que es muy importante lo que es el desarrollo ecológico. Pero como empresarios o como miembros activos de generar riqueza, lo más básico que vemos dentro de la empresa es de que existe una transformación de la materia prima en un producto, el cual va a satisfacer la necesidad del ser humano. Y qué plantea aquí este artículo es que se debe de hacer un desarrollo sostenible, pero es esencialmente sin tener el crecimiento económico de la empresa. Entonces, todas las empresas tienen que renunciarse a esa utilidad que están dispuestas a generar por satisfacer la necesidad de los seres humanos. Entonces, todas las empresas están frente a un desafío, hacer un desarrollo, pero sin contaminar y satisfacer las necesidades de las empresas. En nuestro territorio tenemos dos normas, la ley de 1333, que es la ley del medio ambiente, y la ley de la madre tierra. Y específicamente, ¿qué nos llama a todos nosotros, miembros de este Estado, a preservar, conservar, mejorar y restaurar el medio ambiente? O sea, como empresa, tenemos que generar políticas de cuidado del medio ambiente. Existen normas que están ya establecidas en el territorio. Países tienen esas normas. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas? Es ignorarlas, por un lado, pero asimismo el Estado les obliga a cumplirlas. ¿Para qué? Para que se pueda cuidar y preservar a los seres humanos. Eso es todo lo que puedo manifestar, doctor. Muchas gracias. ¿Alguien levantaba la mano? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Puedo participar? Buenas Claro, noches, claro. doctor. Sí, mi nombre es Guzmán Tintaya. Ya. Bien, doctor. Bueno, quería participar más antes, pero un poquito yo creo que en las próximas intervenciones tendríamos que programar y organizar el tiempo, ¿no? Porque nos tocaba casi como 3 minutos simplemente de intervención, pero algunos hemos exagerado. Obviamente que el tema es muy importante e interesante, ¿no? Yo he podido analizar bastante, pero los compañeros ya han manifestado y a mí me gustaría un poco profundizar algunos aspectos y tengo varias preguntas, obviamente, y algunos yo mismo he dado respuesta y otros no. Habla, por ejemplo, de países ricos, ¿no? Y esa denominación y ese concepto de países ricos, realmente el país como Estado en este caso será rico o simplemente será en este caso los grupos, las familias ricas, en este caso que maneja el mundo. Entonces, habría que preguntarse, ¿no? Sobre estas cuestiones, ¿no? Y bueno, pues cada uno, ¿no? Tratamos de aportar, yo creo, los que entendemos, ¿no? Pero en las familias y en la sociedad mismo, bueno, pues en caso de Bolivia, por ejemplo, como decía alguien, la educación, ¿no? No está entendido, no está desarrollado como tal, ¿ya? Y bueno, no cumplimos, aunque hay normas, ¿no? Yo estaba leyendo, por ejemplo, la ley ¿no? de medio ambiente y tiene hasta su reglamento y bueno, pareciera que no aplicamos y bueno, pues falta ese principio de disciplina, ¿no? Esa moral en este caso, ¿no? ¿No? De cada uno de nosotros. Y la mayoría también manifiesta de que son docentes, ¿no? Incluyo también, y como empresarios tenemos algunos negocios, bueno, sería bueno, ¿no? Tomar en cuenta todos esos aspectos, ¿no? Y está bien para reflexionar, pero nos falta bastante lo que es la parte práctica, la aplicación misma, ¿no? De las normas, de las reglamentaciones, ¿no? Y eso tiene que estar acompañado con la educación en lo que es la parte de moral mismo de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿no? Yo estaba viajando este fin de semana, todo lo que es a las orillas del lago, y bueno, aquí también hablan de todos los recursos
por ejemplo, de lo que es la parte solar, ¿no? Y lo que son las lluvias, bueno, cambió totalmente, ¿no? Hoy en día. Y bueno, quizás yo estaba consultando estos temas que hemos avanzado con los agricultores, ¿no? Con las autoridades, y ellos comentan sabiamente de que en aquellos tiempos, ¿no? Que estamos hablando de los años 40, 30, bueno, había algo, en este caso, de esa regulación, ¿no? Quizás natural, pero después, ¿no? Sobrepasó bastante esto de lo que hablamos de la carga, ¿no? ¿No? De lo que es el planeta mismo, ¿no? Y bueno, pues ha habido una sobrepoblación y después todo esa sobrepoblación ha generado lo que es la migración en el campo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues todos han salido y han buscado en este caso, ¿no? O sea, para sobrevivir. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Lamentablemente también, o sea, en las nuevas ciudades que están, ¿no? Que están creciendo bastante la población. Y imagínense, bueno, todas las tierras, en este caso cultivables, y bueno, pues ya son urbanizadas, y así estamos avanzando, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que partir la educación mismo ya desde los niños, desde la familia, y hay bastante para reflexionar, doctor. No quiero extenderme más y eso simplemente quiero agregar, doctor. Gracias. Muy bien, gracias, licenciado. ¿Quién más levantaba la mano? Yo, doctor. Erika Llanos le habla. ¿Erika? Llanos. Adelante, Erika Llanos. Bueno, iniciando un poco en el título del artículo, creo que todavía se tiene una lucha por interpretar el desarrollo sostenible a la fecha, ¿no? Se han ido generando incluso nuevos conceptos, nuevas formas de encarar el desarrollo sostenible. De acuerdo al mismo autor, incluso como mencionaba alguno de los colegas, ahora se utilizan otros términos, ¿no? Como la economía verde, la economía naranja, que están directamente relacionados muchos de ellos a los principios del desarrollo sostenible. Entonces, básicamente uno de los conceptos que me ha llamado mucho la atención y que me parece que podía fomentarse más es el de ecodesarrollo, porque habla de una sociedad justa, desarrollando ecológicamente todos los otros términos, ¿no? que coinciden en un desarrollo integral, en espacios, en tecnologías, en recursos naturales, etcétera. Y básicamente estableciendo las interrogantes que todavía se generan en el término del desarrollo sostenible, la capacidad de sustentación y y las funciones ambientales básicas, ¿no? que delimitan el hábitat de las especies, las energías renovables, materias primas, etcétera, y la disposición de los desechos o los desperdicios. Creo que hay varios conceptos que desde las diferentes ciencias se están generando nuevamente. Además, paralelamente a eso, el crecimiento económico del que se habla en el artículo, que es indispensable para aliviar las necesidades del mundo y que, como decían, también acentúa la brecha entre los países pobres y ricos, nos deja claramente establecido que entre desarrollo y desarrollo sostenible no hay una conjunción, ¿no? Son conceptos totalmente antagónicos y que debe pasar una sociedad sustentable dentro de estos principios éticos normativos, no solamente técnicos, con límites de crecimiento, ¿no? Que sean compatibles con la naturaleza y que además estén enmarcados en decisiones morales en los procesos económicos de los gobiernos, de los estados, y que no se puede hablar directamente de un desarrollo sostenible si no se habla de una economía también sostenible.
Algo que también me ha llamado la atención de este mismo autor es que desde hace 25 años que se han formulado estos conceptos, ahora con los otros de sostenibilidad también, se ha desarrollado uno que es el de biomimesis. Este concepto genera un desarrollo tecnológico, económico, de bioemprendimientos, todos ellos inspirados en la naturaleza. Entonces, esta es una nueva tendencia que a nivel global está también generando bastante expectativa y que puede ser una posibilidad para ir recuperando el tema de los recursos naturales y también del manejo de los criterios morales necesarios para poder continuar, ¿no? Con que la biosfera y nuestros recursos no sean tan impactados por nosotros como seres humanos. Eso, doctor, muchas gracias. Gracias, licenciada Llano. ¿Alguien estaba a la espera? Doctor, buenas noches. Sí. Hola, hola. Sí, sí, ya. Bueno, ¿no? Quería dar Claro. mi pequeño aporte respecto, ¿no?, al artículo. La verdad, para mí ha sido motivo de reflexión. Quizás me hubiera gustado nacer, ¿no?, hace mucho tiempo para poder tal vez hacer algo, ¿no?, por la tierra, ¿no? Bueno, ¿no? En base a esto, bueno, ¿no?, siguiendo el mismo criterio que en la anterior sesión que se tuvo el día viernes, ¿no?, referente a lo que habíamos hablado de sistema, ¿no?, y relacionando a los conceptos que se dan aquí en el artículo científico. Bueno, ¿no? Pude tener un pequeño modelo ideándome respecto, ¿no?, a un sistema donde intervengan, ¿no?, estos conceptos de desarrollo sostenible, desarrollo sustentable, el tema de, bueno, ¿no?, de inyectar cero contaminación, el tema de mejorar la calidad de vida, el tema de las perturbaciones, ¿no?, por parte de los humanos, ¿no? Y bueno, ¿no?, el tema también de las políticas públicas, ¿no?, ambientales, ¿no?, especialmente ya sea en Bolivia o en el mundo. Bueno, no, todo esto he tratado de conjuncionar, ¿no?, en un sistema, ¿no?, donde la entrada sería, ¿no?, el tema de tratar, ¿no?, de tener una contaminación, especialmente, ¿no?, del dióxido de carbono de cero, ¿no?, que es lo que también se busca, ¿no?, en el artículo científico. Y bueno, no tener ahí en el proceso, como ya habíamos comentado, el tema de la naturaleza, ¿no? El tema especialmente de los recursos naturales, ¿no? El tema de los recursos no renovables, ¿no? Donde intervienen, ¿no?, los seres humanos. Y asimismo, ¿no?, tener en este caso una salida, un output, donde, bueno, se traduzca en lo que es una mayor calidad de vida, ¿no? Bueno, sin descuidar, ¿no?, las generaciones ¿no?, futuras. Y ahí también, ¿no?, el tema también de una salida que se tenga, ¿no?, en lo que es una, bueno, no, menor contaminación, porque el tema de la contaminación, cerrarlo a cero, pues va a ser imposible, ¿no? Y bueno, ¿no?, ahí en el tema del feedback, bueno, no se me ocurre colocar, ¿no?, este tema del desarrollo sostenible más desarrollo sustentable, ¿no?, conjuncionando con lo que es, ¿no?, las políticas públicas ambientales. Bueno, esa sería mi participación, doctor. Soy Hugo Adrián Quispe. Gracias. Sí, Adrián, gracias. ¿Alguien más levantado la mano? Doctor, ¿puedo participar? No levanté la mano, pero... Julia, Hola, ¿no? sí. Adelante. Va a ser breve la participación, ya que también es de hora. Argumentando un poco de lo que han dicho mis compañeros, hablando sobre el tema de lo que es el ecodesarrollo y de lo que habla con respecto al autor. A mí me parece muy importante el hecho de que se tiene que hablar de lo que el autor menciona sobre la racionalidad socioambiental. O sea, cuando nosotros o los empresarios o las grandes transnacionales hacen los productos, simplemente, ¿no?, fabrican para que las personas consuman, ¿no?, y le dan un cierto uso, ¿no?, de tiempo de uso a los productos. Después se arruinan y simplemente las personas van consumiendo, ¿no?, a medida
y el hecho es de que esos productos tienen un tiempo determinado de funcionalidad, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que nosotros tengamos que consumir más, ¿no? Por ejemplo, en la historia sabemos que el primer bombillo tenía un tiempo de duración largo, ¿no? Podía durar más de 20 años. Pero las bombillas que nosotros utilizamos ahora de electricidad tienen un tiempo corto de duración. Se arruinan, compramos de nuevo, compramos y ¿cuánta gente consume, ¿no? Los bombillos o las mismas impresoras? Los conectan con algunos implementos donde les dan cierto tiempo de vida y se arruinan y simplemente generamos basura, ¿no? Y las empresas hacen eso. ¿Para qué? Para que consumamos más y más y contaminamos, ¿no?, el ambiente. Y ese es el hecho, ¿no?, de que nosotros somos realmente una sociedad muy consumista y generamos mucha contaminación a partir de eso. Y el hecho de reciclar tal vez las mismas máquinas o los mismos artefactos que nosotros hemos desechado, tal vez sería una forma de resolver en alguna medida el problema. Pero realmente no sé, tendríamos que buscar estrategias, como decían los compañeros, para solucionar el hecho de la contaminación y de que que las empresas tengan un poco de racionalidad, ¿no?, al hacer este tipo de artefactos y otorgarle, ¿no?, un cierto límite de tiempo de funcionalidad a los productos, ¿no? Ese es el hecho, ¿no?, en sí. Las mismas empresas nos están generando esta situación y nosotros no sé si nos damos cuenta o realmente no estamos viendo esa situación de nuestro mismo consumismo, ¿no?, de la ropa, de la moda, o sea, todo está basado en el consumismo. Eso sería, doctor. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Bien. ¿Qué más? No hay más participaciones, ¿verdad? Doctor, buenas noches. Nuevamente le habla Jenny Miranda. ¿Ya? Jenny Miranda, doctor. La escucho. A manera de comentario, doctor, según el informe de Brundtland, también dice, ¿no?, que para tratar de equilibrar la degradación de nuestro ecosistema, los países industrializados tuvieran que disminuir de alguna manera entre el 3 y el 5%, ¿no?, de sus costes de contaminación. Solamente de esa manera se lograría tal vez equilibrar entre los países industrializados y los países pobres como los países del sur. Ese era mi comentario, doctor. Ya, bien. Gracias, licenciada Jenny. ¿Alguien más? ¿Algún participante más que quiera Buenas noches, doctor. Yo intervenir? también deseo participar. Mi nombre es Virginia Turico Serrano. Tengo una opinión al respecto de cómo los municipios delegan responsabilidades a las empresas de basura. En este caso, en el Alto es una realidad muy triste. Las amas de casa, ¿qué hacemos? Separamos lo que es el material inorgánico, orgánico. Viene el recogedor de basura y lo unifica igual. Tiene su trituradora. En vano hacemos todo este sacrificio, digámoslo así. ¿Qué pasa en la ciudad? Hay una diferencia. Los carros basureros o las empresas tienen esa división para dividir lo que es lo orgánico de lo inorgánico. Inclusive, si usted va por el centro de la ciudad de La Paz, ahí existen, la realidad es bien diferente en La Paz como es en el Alto. Existe la separación de los materiales orgánicos e inorgánicos. Yo pienso que esto es algo operativo, que los municipios deberían de hacerse cargo y a veces delegan a las empresas y las empresas, usted bien sabe que siempre van a ver solamente el mercantilismo. Muchas veces no se preocupan por el bienestar de la sociedad. Cada uno es mercantil.
más es el dinero lo que cuenta, y yo pienso que esto viene desde las autoridades y también desde los hogares que queremos tal vez de alguna manera mejorar, pero ya ahí nos coartan, nos impiden cuidar. En vano estamos dividiendo, y qué pasa, y al final todo esto afecta a lo que es el medio ambiente. El hombre va destruyendo poco a poco todo lo que a la naturaleza tantos años le ha costado, ¿no? En su crecimiento vegetativo, en todo aspecto, doctor. Es una realidad muy triste para nosotros. Yo vivo en el Alto y por esa razón yo le comento esta situación. Claro, entiendo. Pero también, claro, como usted manifiesta, no solamente es la extracción de recursos naturales, ¿no? Indiscriminadamente, históricamente, sino también la generación de basura, la generación de desechos, ¿no? Sólidos, principalmente, que se van acumulando. Entonces, son entradas, salidas, que no son de ninguna forma, ni las entradas ni las salidas no son sostenibles. En eso es lo que también este autor nos está eh, haciendo notar, ¿no? Con sus comentarios. ¿Había alguna persona, algún participante más que quería intervenir antes de que vayamos ya cerrando este ciclo, esta sesión más bien? Luego, Sí, doctor, doctor. una pequeña Sí, sí, sí. intervención. Sí. ¿Ya? Hola. Sí, ¿quién Sí, puede? Vicente Pedraza habla, doctor. Bueno, un poco reflexionando con respecto a esta cuestión, ¿no? El elemento norte-sur que lastimosamente muy poco, creo yo, como país podemos hacer ante los conglomerados que están en el norte, ¿no? Esto a efecto de reflexión y saliendo un poco de la tesitura del artículo, ¿no? Lastimosamente, cada vez que se ha en Latinoamérica generado elementos para conglomerar países, para unificar países a efecto de tener una voz común en contra de lo que es la comunidad europea o los Estados Unidos o otros elementos, siempre han habido elementos que han tendido a separarnos, ¿no? Estoy hablando de Mercosur, estoy hablando de UNASUR. Lastimosamente, mientras que la región latinoamericana no se conciba como un conglomerado funcional, un conglomerado que vele por sus propios intereses, vamos a estar pues a la expectativa de cuánto desecho nos puede mandar el norte, ¿no? Eso me parece que podría ser una visión crítica y una posible solución a la coyuntura actual, pues, ¿no? Lastimosamente, los procesos integracionistas en nuestra región han fallado un poco por excentricidades criollas o definitivamente por prerrogativas que se nos han impuesto desde el norte, ¿no? Eso sería un poco, doctor, para Bien, esta cuestión, ¿no? para redondear el tema, ¿no? Gracias, gracias, licenciado. Doctor. ¿Sí? Doctor. Sí. Breve, Félix Maita, doctor, breve, concreto y conciso, ya lo dijeron todos mis compañeros. Rescato lo que algún compañero dijo. Mire, primero a nivel a nivel internacional, los primeros contaminantes son los primeros que no quieren firmar los protocolos, sea de Kioto, sea de Río de Janeiro, sea por cual protocolo venga. Y a nivel nacional sí nos hace falta, nacional y regional, digamos La Paz, el Alto, hacen falta políticas, sí o sí, son políticas regionales o nacionales. Obviamente las políticas suponen plata, porque por decir, para cuidar, porque tratar el medio ambiente es un tema muy amplio. De manera puntual, si queremos industrializar la basura, por así decirlo, alguien tocó el tema, tenemos que tener esa política a nivel nacional y regional, y todos vamos a acatar, porque sí habemos personas que estamos en pro. Ese es un puntito, el tema de la basura, porque el medio ambiente, como les reitero, es un tema muy amplio, ¿no? Entonces, simplemente eso, doctor, así siendo breve. Muchas gracias. Gracias. Bien.
al parecer hemos concluido. Me complace mucho que hayan leído el artículo científico de Jorge Ritzman, que les haya también gustado la temática que invita a la reflexión. Son mensajes, es un análisis que invita a la reflexión, que invita a pensar si realmente estamos yendo por el camino adecuado en el mundo o el desarrollo sostenible simplemente se instrumentaliza más bien, ¿no? Para que los países desarrollados, los países ricos, continúen subdesarrollando a nuestros países, si se quiere el término, ¿no? Entonces, es una apreciación desde otra óptica de análisis y me complace que los participantes de este programa doctoral en el módulo de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente hayan podido comprender esta temática. Yo creo que con esto vamos a ir concluyendo. Si hubiese algunas participaciones, algún otro análisis o comentario, les rogaría que por favor mañana, al iniciar a las 7 en punto, hasta las 7:15, unos 15 minutos podríamos emplear para terminar, para redondear el análisis de este artículo y después entrar al tema central que tenemos para el día de mañana, para la sesión de mañana, ¿sí? Bueno, yo voy a despedirme de todos ustedes. Muy buenas noches, que tengan buen descanso y mañana nos estaríamos encontrando. Los que todavía tienen alguna intervención, vuelvo a reiterar, mañana al inicio de la sesión, unos 15 minutos nos tomamos y comentamos. ¿Bien? Bueno, muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta mañana, doctor. Mañana, compañeros. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Buenas noches a todos.